Esta mañana más temprano le informé que estaríamos conversando con nuestra muy estimada colega periodista Anabel Hernández. Anabel, bueno, pues como hemos podido constatar a lo largo del tiempo, ha hecho investigaciones de alto impacto en diferentes materias, pero fundamentalmente ha seguido la pista de los personajes más relevantes en el mundo del crimen organizado. Ha tenido publicaciones muy notables que hemos aquí comentado con ella muy ampliamente. Y bueno, pues en la ruta de su trabajo ha ido encontrando documentos, información relevante, y esta mañana compartirá una parte de estas investigaciones precisamente en relación a un personaje conocido en México como la Barbie. Edgar Valdez Villarreal, este personaje que fue detenido en su momento y que bueno, pues ahora hay información que Anabel está presentando en www.aristeguinoticias.com, muy importante, y no digo más porque está Anabel aquí en la línea, en la comunicación, y le aprecio mucho que esté aquí para contarlo. Buenos días, Anabel, bienvenida, un abrazo, gracias por estar con Carmen, igualmente, un abrazo y un saludo a ti y al auditorio. Igualmente, Anabel. Bueno, pues estamos con esta investigación de la que ya estamos dando cuenta en el portal y ahora la compartirás en el programa en vivo. Cuéntanos qué es lo que tienes hoy en las manos. Bueno, Carmen, pues justamente siguiendo la investigación que estamos haciendo para Aristegui Noticias de la situación del caso de Genaro García Luna, de las personas involucradas con él que han sido sus cómplices a lo largo del tiempo, de en qué consistía su corrupción, de quiénes son estas personas que aún tienen lazos con él y que siguen en el gobierno. Bueno, pues continuando esta ruta de investigación, me puse a profundizar en el papel importante de Edgar Valdez Villarreal, alias la Barbie, porque recordarás tú y el auditorio que este narcotraficante en su momento, en 2012, me envió una carta que yo publiqué en el periódico Reforma, donde él aseguraba tener información muy clara y precisa, contundente, de la corrupción de Genaro García Luna y de su equipo más cercano. Es así que buscando más información y queriendo saber yo si esta información Edgar Valdez Villarreal la había compartido ahora, porque recordemos que en 2015 fue extraditado a Estados Unidos, y la había compartido ya con el gobierno americano. Bueno, este es el contexto para explicar al auditorio cómo es que dimos con este importante documento. Ahí en la corte de Atlanta, Georgia, donde se llevó y se lleva a cabo todavía el juicio contra el proceso judicial contra Edgar Valdez Villarreal alias la Barbie, en un documento oficial, judicial, hoy podemos saber categóricamente que Edgar Valdez Villarreal no solo era el narcotraficante violento que hizo muchas guerras, que trabajaba para la Federación cuando estaban unidos el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de los Beltrán Leiva, y después se quedó trabajando para Arturo Beltrán Leiva, después que del 2008 hubo esta división y esta pelea. Edgar Valdez Villarreal no solo era un narco, de 2008 a 2010 era un infiltrado de la DEA, trabajaba directamente para la DEA y el FBI, y durante todo ese rango de tiempo les estuvo proveyendo de información sensible que ayudó a diferentes acciones que llevó a cabo el gobierno americano. Y una de estas informaciones muy sensible, que ahora sabemos, este hombre violento, narcotraficante, la Barbie, era en realidad un colaborador de la DEA. La DEA sabía lo que estaba haciendo, la DEA lo utilizaba para llegarse de la información de lo que estaba ocurriendo ahí dentro de los carteles de la droga en México. Ahora sabemos que Edgar Valdez informó en su momento de la corrupción terrible que había en el gobierno de Felipe Calderón. Informó incluso, de acuerdo a este documento judicial, que él mismo fue testigo de cómo funcionarios públicos corruptos mexicanos, de la información que les daba la DEA, información muy sensible, estos funcionarios, estos policías corruptos, lo compartían con los carteles de la droga. Entre la información muy sensible que compartían, a cambio de sobornos, a cambio de dinero,
Era la identidad, fotografías, ubicación, nombres reales de todos los agentes de la DEA que estaban adscritos en México. Con los riesgos a su respectiva integridad. ¿Qué pasó en consecuencia, Anabel? ¿Se sabe? Bueno, Carmen, lo que sabemos, y recordarás que lo publicamos también en diciembre de 2019, el año pasado, justamente cuando estaba iniciando esta situación de Genaro García Luna, si uno concatena este documento, donde yo pienso que la audiencia debe estarse planteando muchas preguntas similares a las que tú y yo nos estamos planteando, ¿no? ¿Cómo es posible que la DEA tenga estos narcotraficantes violentos en México trabajando para ellos de una u otra manera, solapando sus actividades criminales, como ocurrió ya en el caso de Vicente Zambada Niebla? Recordaremos en mi libro El Traidor lo que hablo, lo que revelo de esto. Ahora sabemos que no era solo el Mayo, no era solo el Chapo, no era solo Vicente Zambada Niebla. Ahora también sabemos que era este hombre, Edgar Valdés Villarreal, que recordemos al auditorio, es un hombre que trabajaba para Arturo Beltrán Leiva, que encabezó la sangrienta guerra contra los Zetas y contra el Cártel del Golfo, que tantos miles de muertos ocasionó en México. Bueno, este hombre tenía esta doble cara, era una moneda de dos caras. En la mitad de su tiempo era narcotraficante y en la otra mitad era informante del gobierno americano. El gobierno americano sabía de esta corrupción de García Luna. Lo que sabemos específicamente de esta información sensible que estos policías corruptos compartían con los narcotraficantes es que Luis Cárdenas Palomino, con la ayuda de Genaro García Luna y de Garza Palacios, un hombre muy cercano a García Luna que estaba en Colombia, le proveyó, es uno de los que le proveyó información a Arturo Beltrán Leiva para identificar a uno de estos informantes de la DEA y en consecuencia fue asesinado. Esto lo publicamos aquí en Aristegui Noticias en diciembre pasado, porque este caso, este documento, este hallazgo importante que acabamos de hacer, se concatena con lo que el propio Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, ya había declarado en este juicio de Chicago. Y comparto con tu auditorio, querida Carmen, una información que acabo de poder corroborar hace apenas unos minutos y que espero poder hacer el update del reportaje que acabamos de publicar. En la carta que Edgar Valdés Villarreal me escribió en diciembre de 2012, donde él decía que era testigo directo de la corrupción de Genaro García Luna, ahora sabemos que esto no solo me lo había dicho a mí en la carta, ahora se entiende que también se los había comunicado en su momento al gobierno americano. En la carta señala que el propio Felipe Calderón había encabezado reuniones con narcotraficantes. Supongo, intuyo, que aunque toda la información que le dio la Barbie al gobierno americano todavía está sellada, está bajo sello, está clasificada, podemos intuir que si igual les informó de los policías corruptos, es probable que también les haya informado sobre Felipe Calderón. Él en esa carta me señalaba que en el 2010, cuando hubo el operativo para asesinarlo, para detenerlo, en realidad el objetivo de la Policía Federal era asesinarlo. Hoy tengo la información, acabo de tener la información corroborada, de que el jefe de ese operativo, en el que querían matar a Edgar Valdés Villarreal en el 2010, era Iván Reyes Arzate, el coacusado de Genaro García Luna en la Corte de Distrito Este de Nueva York, quien era un policía federal, quien fue un hombre muy cercano a García Luna y quien, de acuerdo al testimonio de Edgar Valdés Villarreal, alias El Grande, era uno de los policías que acompañaba a Luis Cárdenas Palomino en aquellas reuniones con Arturo Beltrán Leiva. Este hombre que hoy es coacusado de García Luna, acusado también de narcotráfico y de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, era quien en 2010 quería asesinar a Edgar Valdés Villarreal. Ahora podemos entender las razones de por qué y bueno, me parece que aún hay muchas preguntas que responder sobre si el gobierno americano sabía esta información, ¿qué fue lo que hizo?
la compartió con el gobierno mexicano. Me parece que ahí hay una serie de preguntas que exfuncionarios del sexenio pasado y funcionarios actuales deberían de responder. Sin la menor duda, y bueno, pues desde luego están esas preguntas abiertas, pero varias de las preguntas abiertas empiezan a tener respuesta precisamente gracias a documentos como los que estás aquí presentando, Anabel Hernández. Y bueno, desde luego, pues esta doble cara, esta dualidad del personaje Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, es totalmente identificada en esta tarea que estás presentando, porque al final de cuentas, por un lado, informante de la DEA y del FBI, como a la vez era parte integrante del propio narcotráfico, y el papel jugado por este personaje, bueno, pues nos evoca imágenes, Anabel. Ahora tener esta información nos evoca imágenes como aquella vez cuando lo detuvieron y lo mandaron a Estados Unidos. Nos preguntábamos, incluso hubo hasta cierto jugueteo con la sonrisa de la Barbie, que decíamos, ¿de qué se ríe la Barbie? Cuando lo detuvieron, era una situación extraña porque el personaje pues estaba viviendo una detención y no parecía que estaba sufriendo, sino tenía una cierta sonrisa extraña, ¿no? No sé ahora si derivado de todo esto, ahora podemos entender de qué se reía la Barbie, ¿no? Absolutamente, ahora podemos entender, y ahora también podemos entender realmente el nivel de información que el gobierno americano sí tuvo sobre la corrupción de Genaro García Luna, no después, sino en su momento. Y sabemos que, como sea, pues siguieron trabajando con él. Recordarás que hace no mucho tiempo el compañero Jesús Esquivel le hizo una importante entrevista a la ex embajadora Jacobson, donde ella hablaba, pues que bueno, que aunque no había confianza, tenían que trabajar con estos policías que pues se decían cosas de ellos. Pero aquí estamos hablando de que no solo se decían cosas de ellos, estamos hablando de que un informante de la DEA, este narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, les daba información puntual. De acuerdo, y es muy importante señalarlo, es crucial señalarlo, de acuerdo a este documento judicial, el Departamento de Justicia, el gobierno americano reconoce que la información dada por este Edgar Valdés Villarreal era veraz. Es decir, la habían podido confirmar su autenticidad. Esto le da una magnitud diversa a la carta aquella del 2012, donde mucha gente dijo, pero es palabra de un narcotraficante, no se le puede creer. García Luna, el propio Calderón, esquivaron la carta descalificando, diciendo, bueno, es un narcotraficante. Ahora sabemos que no era solo un narcotraficante. Ahora sabemos que era un informante del gobierno americano. Me parece que hay muchas personas aquí que ahora deben dar muchas respuestas. Ahora, déjame, Anabel Hernández, subrayarle al público, ya lo puede revisar con detenimiento en www.aristeguinoticias.com. Todo esto que estamos hablando está por escrito, está este reportaje que estás presentando en este espacio, en estas horas, pero déjame enfatizar esta parte de lo que estás aquí planteando. Este documento del cual estás hablando, que está revelando cosas tan importantes, que es un documento relativamente reciente, 2018, en aquella audiencia en la que se pusieron los elementos de la Fiscalía, la Fiscalía y la defensa de la Barbie para saber cuántos años se le determinaban de sentencia para ser condenado. Y bueno, pues lo más importante, la parte más pafuerte de este documento de aquel 2018 estaba clasificado y pasaron los 2 años, mantenido en reserva todo esto hasta 2020, que es en donde estamos ahora, y es en donde la periodista Anabel Hernández acude a estos documentos ya ahora desclasificados y que se están dando a conocer por primera vez esta mañana. Es correcto, Carmen. Debo señalarte que en mi experiencia he revisado, he nadado, he buceado en todos estos documentos, archivos
que suelen haber en estas cortes de distrito judiciales en Estados Unidos, y son documentos, son archivos difíciles porque muchos de ellos, la información más sensible es clasificada, está sellada. Por ejemplo, en el caso de Vicente Zambada Niebla, todo lo que él había revelado al gobierno americano quedó bajo secreto. Yo pude tener acceso a esa información, no porque hayan abierto los documentos ahí en la Corte de Chicago, sino porque tuve acceso a ese diario secreto. Sin ese diario secreto no se hubiera podido conocer. Por esto estoy realmente, el valor de estos documentos que hoy podemos ver públicamente en inglés, porque vienen de esa corte de Atlanta, Georgia, son documentos realmente muy importantes. Estuvieron bajo sello, y ahí en la introducción de estos documentos se explica por qué estaba la información bajo sello. Incluso hubo una larga discusión en aquella audiencia diciendo por qué esa información tenía que estar bajo sello, es decir, clasificada, porque significaba un riesgo para el propio Edgar Valdez Villarreal, para su familia, para sus hijos, para sus hermanos. Edgar Valdez es un hombre que es originario de Estados Unidos, nacido en agosto de 1973. Él pertenece a una numerosa familia, 8 hermanos y su padre y su madre, ahí de Laredo, Texas. Era una familia pobre, pero era una familia que no estaba vinculada a los carteles. No es como, la Barbie no era de estos hijos de capo que pues sigue los pasos del padre. Su padre era un hombre pobre, humilde, pero de acuerdo a lo que se describe en documentos de la propia corte, era un hombre trabajador, era un hombre incluso muy conservador. Su hijo fue torciendo el camino, Edgar Valdez fue torciendo el camino desde los 18 años, comenzó, y uno puede ver en este retrato que se hace en la corte, esta cronología de sus diversas actividades criminales, como en 2010, cuando él tenía apenas 18 años, lo acusan de homicidio imprudencial por haber participado en un accidente donde muere una persona. No es sancionado, y después él entra en esta dinámica de estar violando constantemente la ley, lo detienen por posesión de marihuana, lo meten a la cárcel de una manera casi milagrosa, no cumple la sentencia de 7 años y lo liberan antes, lo liberan y de nuevo vuelve a delinquir, hasta que en el año 2000 abandona Laredo, Texas, y se pasa a Nuevo Laredo, ahí en Tamaulipas, y es ahí realmente cuando Edgar Valdez Villarreal inicia esta carrera criminal. Todos estos detalles, toda esta información de cómo en el 2004 hizo una primera aproximación con el gobierno de Estados Unidos, intentando que le borraran una orden de aprehensión que tenía en ese momento vigente. Y el Departamento de Justicia, la condición que le puso es, bueno, si quieres que te ayudemos, tienes que ayudarnos a capturar a Arturo Beltrán Leiva y a Joaquín Guzmán Loera. Estás trabajando con ellos, ahora ayúdanos a capturarlo. Edgar Valdez Villarreal en ese momento ya no respondió, ya no volvió a acercarse al gobierno americano, hasta el 2008, a través de una tercera persona, cuya identidad, esa sí está totalmente clasificada, está tachada en negro en los documentos, no se sabe quién es esta persona, que es el intermediario entre el gobierno americano y la DEA, pero es un hecho que reconoce como veraz el propio Departamento de Justicia y la defensa de Edgar Valdez Villarreal, que así ocurrió. En 2008, Edgar empieza a colaborar con la DEA en Estados Unidos y con las oficinas de la DEA en México, con el FBI en Estados Unidos y con la gente del FBI que estaba adscrito en la Embajada de Estados Unidos en México. Estamos hablando que esta colaboración duró de 2008 a 2010 y, de acuerdo al propio documento, resultó incluso en información muy importante, incluso de acuerdo a lo que se afirma en el documento, y es una cosa de la que se había comentado, había habido rumores, pero no había la certeza, es ahí, en este documento que ahora estamos haciendo público, por primera vez se dice de manera oficial que sí, que fue la Barbie quien dio la información al gobierno americano de dónde estaba Arturo Beltrán Leiva, y gracias a esa información
es que pudo llevarse a cabo este operativo de la Marina, en el operativo asesinan a Arturo Beltrán Leiva, según la Marina, bajo la justificación de que había habido un enfrentamiento. Esto habla de nuevo de que la información que estaba dando este narcotraficante Edgar Valdez era confiable, era cierta. Tan cierta como esta información de la corrupción al más alto nivel en México. Veraz es la palabra, ¿no?, que utilizan en el documento para hablar de las declaraciones de la Barbie, de Edgar Valdez Villarreal, y pues saber ahora que fue el informante de los Estados Unidos para que Estados Unidos le diera la información a la Marina, para que la Marina actuara en contra de Beltrán Leiva en aquella escena que acabó siendo brutal, porque no solamente murió en aquel lugar de Cuernavaca, si yo no me equivoco, en Morelos fue esta acción de aquel momento, fue acribillado de una forma tremenda Beltrán Leiva, perdió la vida con esta acción de la Marina, y después en una cosa absolutamente cuestionable, inenarrable, al final de cuentas se le tapizó de billetes el cuerpo de Beltrán Leiva en una exposición extraña que decidió hacer la Marina, y que bueno, todo aquello era kafkiano, al final de cuentas, ver el cadáver del capo tapizado de billetes, la Marina diciendo que esa muerte había sido por un enfrentamiento. Ahora, 2020, tenemos la información con Anabel Hernández de que la voz informante a los Estados Unidos, y esto después hacia la Marina, fue la Barbie. Todo a la vez, Anabel. Es correcto, Carmen, todo a la vez, y todo en un contexto bastante extraño, porque casi bizarro, porque por un lado, de nuevo, esta moneda de dos caras que era Edgar Valdez Villarreal. Imagino que ahora estos documentos que estamos haciendo públicos, esta verdadera identidad de la Barbie debe estar poniendo nerviosas a muchas personas, porque muchos de los funcionarios corruptos que se sentaron y que recibieron dinero de la Barbie, pensaron que estaban hablando con un narcotraficante, ¿no? Como seguramente hablan con muchos otros. Ahora saben que era un informante de la DEA y del FBI. Que seguramente, porque yo cuando Edgar Valdez Villarreal me envía esta carta en el 2012, yo le pregunté a la abogada realmente, pues, qué sustento tenían estos señalamientos que estaba haciendo la Barbie. La Barbie dijo en esta carta que él directamente, al menos desde el año 2002, le daba dinero a García Luna, a Armando Espinosa de Benito, a Facundo Rosas, a Luis Cárdenas Palomino, a Gerardo Garay Cadena, a Eusebio Edgar Millán y una serie de funcionarios ahí muy cercanos a García Luna. Él decía, yo les daba este dinero. Bueno, pues muchos de ellos, García Luna está ahí en prisión en Nueva York, pero todos los demás están libres hasta ahora. Supongo que esta información de que Edgar era realmente un informante de la DEA debe estar sorprendiendo, y más porque, de acuerdo a la abogada, cuando yo le pregunté sobre la veracidad, sobre el sustento de esto, ella me aseguró que la Barbie tenía una serie de videos, de registros de estos encuentros con esos policías corruptos. Uno en México se pregunta muchas cosas, una de ellas, ¿qué es lo que originó esta espiral de violencia tan brutal que hemos vivido, que nos ha costado miles de personas muertas a lo largo de los años? Y en alguna medida aquí también empezamos a encontrar claves de explicación respecto a la circunstancia entre los cárteles mismos, entre las alianzas, las rupturas, los enfrentamientos, lo que al final de cuentas aquí incluye pues personajes que trabajaban doble, agentes dobles, ¿no? Gente del narcotráfico, pero a la vez gente de la DEA para tener información. Aquí también hay claves, Anabel, que medianamente pueden explicar por qué este grado de confrontación entre cárteles y disputa de los territorios y de este inmenso negocio criminal. Carmen, me parece que esto ya es el fondo y la médula del tema de lo que estamos hablando ahora.
porque el tema, más allá de la corrupción, que es terrible y debe ser sancionada, es que vemos que el narcotráfico en México es una masa donde muchas manos meten la mano y la mueven. Y este movimiento hace que la levadura de la masa crezca y crezca y crezca hasta el nivel en el que estamos en México. Realmente, independientemente de la terrible corrupción que existe en México y que existe todavía, porque hay todos estos funcionarios señalados, pues hasta este momento siguen ahí impunes, ¿no? Algunas gentes de García Luna siguen ahí en el gobierno y hablaremos de eso, espero, en próximos días, ¿no? Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos la injerencia del gobierno americano, de una u otra manera moviendo los hilos del narcotráfico en México. Por un lado, en su momento decían que García Luna era muy confiable, pero ellos mismos ya tenían información de que no era así. Lo sabían a través de Valdés Villarreal, lo sabían a través del Chapo, porque recordemos que el Chapo también les mandaba información a los gringos, lo sabemos a través de Vicente Zambada Niebla, que también les informaba su padre, él, que pues la Policía Federal era muy corrupta. Por otro lado, tenemos que, por un lado, el gobierno americano se allegaba de información que enviaba el Chapo, el Mayo, Vicentillo, y por otro lado también se llegaba de la información que enviaban los enemigos de estos, que eran Arturo Beltrán Leiva, a través de la Barbie y de toda esta información que les estaba dando. Entonces estamos viendo cómo realmente esta desestabilización que estamos teniendo en México, que hemos tenido durante un largo tiempo, es verdad, mucho de esto es responsabilidad del gobierno de México, de la corrupción, de la falta de controles, de la falta de sanciones a la corrupción, de solapar, de la protección que se le da a estos narcotraficantes, pero también estamos viendo que ahí el gobierno americano está jugando un papel. ¿Por qué? ¿Cuál es la dimensión de este papel? Me parece que es una cosa que es importante que conozcamos. No olvidemos todavía el episodio de Rápido y Furioso. No olvidemos que en ese momento, en ese episodio, justamente también en el sexenio de Felipe Calderón, el gobierno americano de una u otra manera, pues, propició violencia en México cuando empezó a mandar todas estas armas, supuestamente para rastrear a dónde llegaban, y todos sabemos, se sabe, está documentado en el Congreso americano, muchas de estas armas llegaban al cártel de Sinaloa. No es que llegaban ahí quién sabe a dónde, no, muchas llegaron al cártel de Sinaloa y con muchas de estas armas se cometieron homicidios. Entonces tenemos una serie de intromisiones que generan una serie de cosas que tenemos que entender realmente hasta dónde han contribuido a este escenario de violencia, de caos, de falta de control territorial que en este momento tiene el gobierno de México en el país, porque ninguno podrá pensar que esta guerra entre los narcos ha terminado. Lo vemos todos los días, la violencia que genera esta guerra entre los narcotraficantes. Y vemos la imposibilidad del gobierno, incluso aunque estamos en una nueva administración, de poder controlar esto. Número uno, porque, como lo hemos comentado anteriormente, muchos de estos malos funcionarios siguen enquistados ahí, ¿no? Y por otro lado está el caos que ha heredado este gobierno, incluyendo aquellos malos funcionarios que no encuentran la ruta de salida, además de que seguramente podrán estar tomando malas decisiones, etcétera, etcétera. El punto es que estamos viendo que hay un montón de factores que inciden. Si como mexicanos no tenemos acceso a esta información transparente, donde podemos saber quién es quién y cómo se han estado manejando estos hilos, no podemos resolver el problema. Por eso pienso que es importante estar explorando, indagando infinitamente, incansablemente sobre estos temas, porque si no entendemos realmente, si no armamos todo el rompecabezas, ponemos todas las piezas en su lugar, no podremos entender lo que pasa y no podremos solucionar este problema que tanto afecta a nuestro país. Ni más ni menos. Anabel Hernández, déjame cerrar con esta parte que tiene que ver con la carta que te envió la Barbie, con esa carta que te envió en esa fecha que ya mencionaste, 2012.
Una carta que en su momento fue de altísimo impacto, pero que al paso de los años y con esta información procedente de este documento ya desclasificado en 2020, toma una dimensión inmensa. Ya la tenía, pero digamos, en este momento es importantísimo volver a leer eso que te dijo la Barbie en aquella carta, porque conduce a la explicación de por qué fue detenida la Barbie, o detenido la Barbie. Déjame leer el primer párrafo de la carta que te envió, porque conduce precisamente al señalamiento que hizo este hombre en esta misiva. Quiero manifestar, escribía la Barbie, quiero manifestar en primer lugar que no me acogía al programa de testigos protegidos. Asimismo, niego categóricamente los señalamientos y manifestaciones que refieren los elementos aprensores respecto a la forma de cómo fue mi detención, ya que la verdad de los hechos es la siguiente. Y volvemos, Anabel, al tema de qué se ríe la Barbie, aquella escena de la Barbie sonriendo, detenido en aquel momento. Bueno, aquí en esta carta que te envió, dice, la verdad de los hechos es la siguiente. Mi detención fue el resultado de una persecución política por parte del C. Felipe Calderón Hinojosa, quien instauró un acosamiento en contra de mi persona por la razón de que el suscrito se negó a formar parte del acuerdo que el señor Calderón Hinojosa deseaba tener con todos los grupos de la delincuencia organizada, para lo cual él personalmente realizó varias juntas para tener pláticas con grupos de delincuencia organizada. Posteriormente, se realizaron diversas juntas a través del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien se reunió por órdenes del presidente, y Juan Camilo Mourinho con dos de los jefes de la familia michoacana. Posteriormente, el general se entrevistó en Matamoros con Heriberto Lascano y Miguel Ángel Treviño, el Z40. Tiempo después, Acosta Chaparro y Mourinho se entrevistaron con Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, y también se entrevistó con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles, cártel de los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, dice la Barbie en la carta a Anabel Hernández, cártel de Juárez con Vicente Mayo y Chapo, situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello, y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias. Bueno, el capo acusando de que fue robado en este contexto. Genaro García Luna, escribe Edgar Valdés Villarreal a Anabel Hernández en esa fecha, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, quien cuando menos desde el año 2002, primero en la AFI y luego en la Policía Federal Preventiva, me consta que ha recibido dinero de mí, del narcotráfico y la delincuencia organizada, al igual que un grupo selecto integrado por Armando Espinosa de Benito, quien trabajaba en la DEA y me pasaba información. Luis Cárdenas Palomino, Edgar Eusebio Millán Gómez, Francisco Javier Garza Palacios, PF Colombia, por Igor Labastida Calderón, Facundo Rosas, Ramón Eduardo Pequeño y Gerardo Garay, quienes también forman parte y reciben dinero de la delincuencia organizada y de mí, decía la Barbie en ese momento. Bueno, hay más elementos que se pueden leer en esta carta que estamos recuperando, sí, Anabel Hernández, para este reporte que estás presentando el día de hoy. Y bueno, me detengo en la primera parte. Aquí lo que dice la Barbie es lo que decía la Barbie en aquel momento, y que hoy con este nuevo elemento toma una dimensión enorme, lo que te escribió, sí, en aquel año, es que lo persiguió Calderón porque no quiso formar parte de los acuerdos directos con el presidente Felipe Calderón, y que el gestor, digámoslo así, la palabra la uso yo, era un personaje terrible de la milicia mexicana relacionado con los graves momentos de violaciones a derechos humanos y de desapariciones en México, el general Arturo Acosta Chaparro, un factor importantísimo en esta narración que hace la Barbie
tanto a Costa Chaparro, muerto, y ejecutado, y Juan Camilo Mouriño, que murió en un accidente, avionazo, según la versión oficial, en un avionazo, quien fuera secretario de Gobernación del presidente Calderón. Esos dos nombres, Acosta Chaparro y Mouriño, aparecen en la narración de la Barbie, hablando de cómo se entrevistaron con un conjunto de capos del más alto nivel y que la Barbie decidió no participar de ello por alguna razón. Carmen, te comento un par de cosas. Estas reuniones de Mario Arturo Acosta Chaparro me fueron confirmadas por él mismo antes de publicar mi libro Los Señores del Narco. Mario Arturo Acosta Chaparro es el general X a quien menciono en mi libro. Después, Edgar Valdés Villarreal me ratifica esta información a través de esta carta, pero debo decir que en los últimos meses he podido tener información de gente muy allegada al general, donde de nuevo ratifica que efectivamente esas sean las órdenes del presidente Felipe Calderón, de ir a negociar con los narcotraficantes. Así que esto no es solo ya lo que el propio Arturo me había comentado, me había confirmado. Está la carta de Edgar Valdés Villarreal, que ahora sabemos no era un narco o no era solo un narco, era un informante importante de la DEA y del FBI. Y además tengo la confirmación de estos hechos por parte de gente muy cercana a Mario Arturo Acosta Chaparro. Así que estamos hablando, Carmen, de una situación realmente muy grave que durante muchos años ha permanecido impune. Ahora al menos tenemos a este ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encarcelado en Nueva York. Sabemos que aún no se sabe si habrá el juicio o no. Me parece cada vez que uno abre esta caja de Pandora, se asoma y uno ve todos los ingredientes que hay ahí, pienso que será remoto pensar que a alguien le convenga que toda esta información sea ventilada así públicamente en un juicio. Espero que sí, porque eso ayudaría a sanear las cosas aquí y en Estados Unidos, pero cada vez que veo esta situación me parece un poco más difícil, pero sin duda alguna son temas que también se tienen que dirimir y discutir y hacer justicia en México. No podemos seguir esperando que los americanos hagan justicia. Hemos visto que en el caso de García Luna, pues se esperaron mucho tiempo. Tardaron, y aunque tuvieron en su momento la información cuando estaban ocurriendo las cosas, ¿no? Ahora pues no podemos esperar a que hagan el resto del trabajo. Me parece que aquí hay unas instituciones, hay un gobierno que ha ganado con una mayoría de votos histórica, y me parece que eso lo obliga más a hacer justicia en este tipo de casos, porque por desgracia este tipo de eventos han generado una serie de masacres, una serie de violencia y una descomposición en el país que ha perjudicado a todos, en todos los niveles económicos, en todos los niveles sociales, en todos los niveles culturales, porque con esta violencia, mientras continúe esta violencia en México, ¿qué desarrollo empresarial, qué desarrollo industrial podemos tener para que haya mayores trabajos, mejores sueldos? No hay futuro si esta situación no se resuelve. Exactamente. Anabel Hernández, pues solo queda esperar el propio proceso judicial a Genaro García Luna, si es que se da en los términos que se dio con el Chapo Guzmán, y uno supondría, no sé qué pienses, si está en tu propio texto, que Edgar Valdés Villarreal pues tiene que ser un testigo estrella de este proceso a García Luna. Sí, de acuerdo a este documento judicial, Edgar Valdés Villarreal ya declaró en el proceso judicial contra Alfredo Beltrán Leiva, que él fue juzgado en el Distrito de Columbia. No se llegó a juicio porque él se declaró culpable, pero aún así le impusieron una condena de cadena perpetua. Para llegar a esa cadena perpetua, la Fiscalía tuvo que allegarse de un montón de información. Parte de esta información se la fue proporcionando Edgar Valdés Villarreal. Y de acuerdo a lo que se habla en estos documentos judiciales, Edgar Valdés Villarreal deberá
tiene la obligación de estar colaborando en los demás procesos de CIAI en curso que tiene el Departamento de Justicia americano. Ya ahora que este documento está diciendo que el propio Edgar, me refiero al documento judicial, está diciendo que el propio Edgar de nuevo se ratifica, fue testigo de estas corrupciones que ya él había señalado en el 2012, bueno, me parece que es obligatorio, forzoso, si no es que ya lo está haciendo, que el fiscal de Nueva York lo llame y le pida información puntual sobre García Luna y pues quién sabe, tal vez ya haya proveído algunos videos o fotografías o audios, porque de acuerdo, repito, a lo que me había dicho la abogada de la Barbie tenía esta información. Ni más ni menos. Pues Anabel Hernández, muchísimas gracias por estar aquí para exponer ampliamente esta información, este documento al cual has tenido acceso recientemente en este 2020, en este arranque, digamos, de 2020, bueno, no tanto arranque, digamos, en esta parte del año, cuando ya este documento quedó desclasificado, y revivir esta carta publicada inicialmente en el Diario Reforma en su momento, pero que toma una nueva dimensión. Esta carta toma una nueva dimensión por la información que ahora estás compartiendo en aristeguinoticias.com. Así que, Anabel, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí y, como siempre, seguiremos en contacto. Gracias, Carmen. Hasta luego. Saludos. Igualmente. Gracias, Anabel Hernández, con toda esta información tan relevante. Vamos a hacer una pausa y después de la misma tenemos más asuntos. Hay un recuento de temas importantes en un resumen.